Hermanos, Dios les bendiga y gracias por estar conmigo en esta noche, estudio de miércoles, para poder contemplar juntos la palabra de Dios. Hoy les invito a tomar sus Biblias y ver conmigo Santiago 1, capítulo 1 y versos 12 a 15. Santiago 1, 12 a 15, que dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar antes de continuar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos guía, nos advierte, nos enseña, nos exhorta. Gracias por este pasaje de Santiago. Y venimos ante tu presencia con humildad, suplicando, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine para nosotros el significado de estos versos. Y estando, Señor, viviendo en medio de la tentación cada día, ayúdanos por medio de los consejos de Santiago a encontrar la victoria y no caer en la tentación. A ti te damos la honra y la gloria, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La tentación. Es domingo por la mañana. El alarma está sonando. Hay que ir a la iglesia. Es un mandato de Dios y es la voluntad de Dios. De todas maneras, hace frío afuera. Y la cama es muy cómoda y las sábanas son muy calientes. Y es el único día para levantarme tarde y últimamente he estado trabajando mucho y no me necesitan en la iglesia cada domingo. Nadie se dará cuenta si yo falto y es solamente por este domingo nada más, y además muchas personas están haciendo lo mismo y yo siento que lo merezco. Esos son los pensamientos que vienen a tu mente y te das una vuelta y vuelves a dormir. La tentación es algo que enfrentamos diariamente. Todos lo conocemos. Todos hemos batallado con la tentación y todos hemos sido vencidos. Hemos caído en la tentación. ¿Qué podría hacer uno para vencer la tentación? Pienso que una ayuda es lo que quiere hacer Santiago. Quiere recordarnos cosas para que podamos experimentar la victoria y no caer en la tentación. Y dice Santiago que hay tres aspectos de la tentación que debemos de recordar. Número 1, el origen de la tentación. Número 2, el proceso de la tentación. Y número 3, el fin de la tentación. El origen, el proceso y el fin. Y si tal vez entendemos mejor estos tres pasos, estas tres etapas de la tentación, podríamos nosotros estar más fortalecidos y experimentar la victoria cuando recordamos en medio de la tentación. Entonces demos un vistazo a lo que dice Santiago. Primeramente, número 1, el origen de la tentación. Dice Santiago, verso 12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces estos versos 12, 13, 14 nos hablan sobre la tentación. La palabra griega es peirasmos, significa tentación, o el verbo peirazo, tentar. Esta palabra tiene dos sentidos. Puede que la palabra significa tentar, y tentar, según el diccionario, significa inducir o estimular a alguien, generalmente a algo malo. Inducir a alguien a hacer algo malo, estimular a alguien a hacer algo malo, eso es tentar. Pero el otro sentido de la misma palabra es probar. Puede que significa tentar o probar. Probar, según el diccionario, significa experimentar las cualidades de personas o cosas, o manifestar o hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una cosa. ¿Cómo sabemos saber el sentido de esta palabra? Solamente por el contexto, porque la palabra tiene estos dos sentidos. Claramente, Dios nos pone a prueba, nos hace pasar por pruebas, pero Él no nos tienta. Al probarnos, el propósito de la prueba es fortalecer la fe o hacer visibles cualidades invisibles. Por ejemplo, si yo compro un auto, antes de pagar el dinero, voy a sacar el auto a la carretera para ponerlo a prueba. Lo voy a llevar a una buena velocidad, voy a probar los frenos. Y si el carro tuviera un defecto de motor o de frenos, la prueba lo hará manifestarse. Si pasa la prueba, el carro es aprobado. Y esto es la palabra precisa que se usa en el verso 12, la palabra griega dokimos, que significa aprobado. Entonces parece que el verso 12 está hablando más de una prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Y muchas interpretaciones o versiones de la Biblia emplean el verso 12 hablando de la prueba y 13 hablando de la tentación. El propósito del tentador al tentarnos es destruirnos, causar nuestra caída, y Dios nunca nos tienta. Porque Dios no se complace en la maldad. Él nunca se alegra cuando uno cae en tentación. No es un Dios sadístico, malo, masoquista, pero Satanás sí es de ese tipo. Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? Santiago dice fuertemente, no es Dios. Dios no tienta. Dios no puede ser tentado a pecar. Santiago hasta dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago es interesante, tampoco está mencionando a Satanás como el origen de la tentación. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Santiago dice, viene dentro de mí mismo, está dentro de ti. La tentación empieza adentro de nosotros. La propia concupiscencia, dice Santiago, su propia concupiscencia. La Nueva Versión Internacional dice sus propios malos deseos. Ese es el origen de la tentación. El origen de la tentación es mi propio deseo, pero un deseo descontrolado. El deseo en sí no es malo. Yo pudiera desear comida. Y eso es bueno porque si no como después de mucho tiempo, me quedo sin vida. Si como,
suficiente porque tengo hambre y me quedo saciado, estoy bien. Ese deseo es es un buen deseo. Pero si como porque mi vida no tiene sentido y me siento solo y deprimido y la comida me ayuda a lidiar con mi dolor, o si como simplemente porque el sabor es tan rico y la sensación es tan placentera y como de más, entonces ese es un deseo descontrolado. Convertí la comida en un pequeño ídolo que le estoy pidiendo que me dé felicidad, sentido en la vida, sanidad de mis dolores, y caigo en la tentación en ese sentido y estoy haciendo lo que a Dios le desagrada. Estoy pecando por causa de un deseo descontrolado. Otro ejemplo, deseo intimidad. Esto me provoca a buscar mi pareja, una compañera. La encuentro y hacemos un compromiso público de matrimonio. Vivimos juntos en pacto matrimonial. Este deseo es bueno delante de Dios y recomendado en la Biblia. Pero si la codicia o el aburrimiento me provoca a buscar otra mujer que no es mi esposa para llenar ese deseo de intimidad aparte de mi esposa, ese deseo se descontroló. He convertido entonces en ese caso la intimidad sexual en un ídolo. Caería en la tentación y haría lo que desagrada a Dios. Estaría en ese caso pecando. Entonces, en la tentación, siempre está la tentación de culpar a otro. Cuando Adán y Eva fueron confrontados con su pecado, cada uno de ellos empezó a culpar a Dios. Adán dijo: Dios, es por causa de la mujer que tú me diste. Le está echando la culpa a Dios. No es bueno culpar a otros. Santiago dice: examina tus propios deseos, porque ahí fue donde empezó. Ese es el origen de la tentación. ¿Tienes algunos deseos que sabes que están bien descontrolados y contra la voluntad de Dios expresada en la Biblia? ¿Tienes alguna debilidad en tu vida en la cual has caído varias veces en la tentación? ¿Tienes algunos deseos que surgen del aburrimiento, del dolor, la ansiedad, el enojo? No los justifiques esos deseos. No te pongas a la defensiva. No le eches la culpa a otro. Sé honesto. Reconoce que estás en peligro de caer en la tentación. Reconoce que ese deseo quiere controlar tu vida. Recordamos las palabras que Dios habló con Caín cuando él tenía un mal deseo de eliminar a su hermano. Y Dios dice en Génesis 4:6, entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O como dice la Nueva Versión Internacional: pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces, ¿dónde es el origen? ¿Cuál es el origen de la tentación? Está dentro de ti y dentro de mí, en los deseos descontrolados. ¿Cuál es el proceso número 2 de la tentación? El proceso, Santiago describe el proceso cuando dice en versos 14 y 15, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O la Nueva Versión Internacional: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Entonces algo sucede cuando permitimos a los deseos descontrolados permanecer, vivir en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y en nuestras imaginaciones. Como cuando se desborda el agua del río y sale de sus límites. De esa manera los deseos se desbordan y salen de sus límites bíblicos. Hay que tener cuidado en ese caso. Me quedo sorprendido todavía en esta charla de Santiago que ni una vez él menciona al tentador, a Satanás, al diablo. Más adelante, en el capítulo 4, sí lo reconoce, pero él no quiere que estemos echando la culpa al diablo, ni la culpa a Dios. La culpa somos nosotros mismos y nuestros deseos descontrolados, que dejamos crecer y crecer y hemos permitido que se salgan de sus límites. Entonces tú y yo somos los responsables. Y ahí está el deseo descontrolado, la idea que provoca el deseo, el plan de acción. Lo piensas, lo imaginas, lo disfrutas en tu mente y lo repasas cuando tienes un momento de reflexión. Y te preguntas, ¿cómo sería hacer esto? ¿Cómo podría lograrlo? Santiago describe el proceso en 3 pasos. Primero es atracción, número 2 es seducción y número 3 es concepción. Atracción, seducción y concepción. Vamos a ver. Atracción, dice Santiago, cada uno es atraído. En la nueva versión internacional es todavía más directo. Dice, sus propios malos deseos lo arrastran. La palabra griega es exelko y es un verbo pasivo. Uno es atraído. Uno es arrastrado. Se compara esta palabra muchas veces a un pescador que atrae el pez. No muestra y no pesca ningún pez con un solo anzuelo. Muestra algo delicioso para el pez y esconde el anzuelo dentro de esa cosa deseable. Entonces, así es la manera que un pescador atrae un pez. Y es la manera que nosotros somos atraídos por un deseo descontrolado. Como por ejemplo cuando Eva se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal, el tentador levantó en ella su propio deseo. Porque siendo honestos, ella se acercó al árbol. ¿Y por qué se acercó al árbol? Al acercarse, demuestra ya, tiene el deseo. Y el trabajo del tentador es que ella sea consciente del deseo que ya está en ella y despertar ese deseo y que sea descontrolado. Entonces en Génesis 3:6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ya está ardiendo en ella un deseo sin control. O como cuando David miró a Betsabé. Tal vez la primera mirada fue inocente, pero la segunda mirada no fue nada inocente. David perdió el control de sus deseos. El deseo lo dominó
y lo arrastró. Tan fuerte fue su pasión, ni sabía que estaba siendo arrastrado y ya no estaba en control, no estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Esa es la atracción. Y luego Santiago usa la palabra seducción. Cada uno es seducido. La palabra seducción lleva la idea de una mentira, una falsedad. También significa atrapar. De manera similar, esta palabra expresa la trampa que usaban en esos tiempos para pescar animales descuidados con un delicioso bocado. Una cosa es que deseo comer porque tengo hambre, eso es normal. Otra cosa es que pienso que la comida me llenará el vacío en mi corazón, sanará mi soledad o me dará propósito, pero es una mentira. Y la seducción es una mentira. Si me escucha una mujer aburrida con su esposo, pero echando ojos a un compañero guapo en la oficina, ella podría creer que ese hombre quitaría su aburrimiento y le haría finalmente feliz. Eso también es una gran mentira. Quedaría atrapada con un hombre peor que el primero y terminaría más triste que nunca. Entonces, si tú controlas tus deseos y vives contento y tienes a Dios como tu prioridad, Satanás difícilmente hallará con qué tentarte. Pero si tus deseos están descontrolados y desbordados y vives codiciando e imaginando lo malo, haciendo ídolos en tu mente y tu imaginación, serás presa fácil para las trampas del tentador. Y la tercera fase de este segundo paso es la concepción. Y podría ser el paso sin regresar, porque el pecado ya fue concebido. Es inevitable. A pesar de que tal vez por un tiempo nadie sepa, porque después de la concepción son algunos meses hasta que empiece a notarse. El pecado ya fue concebido en tu mente, pero todavía no sale a lo visible. Pero ya lo aceptaste, lo abrazaste, lo creíste. Este es un paso mental, la concepción de un pecado. Es una decisión, es un compromiso interno con la rebelión. Este paso describe a Eva cuando agarra el fruto prohibido y lo toma en su mano y lo está mirando muy de cerca, con mucho deseo. Es el paso que describe a Caín. Después de haber sido advertido por Dios, concibe un plan para engañar a su hermano Abel a salir al campo. Este paso describe a David cuando ya llamó mandar que le trajeran a Betsabé a su palacio, aún después de haberlo dicho que es la esposa de Urías. Este paso describe a Judas cuando siente con sus manos las monedas de plata de la tesorería y concibe un plan para hacerse rico con 30 piezas de plata. Y ya lo tiene en su mente. Ellos fueron arrastrados. La trampa se está cerrando y en su anticipación de llenar su deseo, ni se dan cuenta. El anzuelo está visible, pero no lo pueden ver. Espero que en sus tentaciones que están experimentando, espero que tú no hayas llegado aún a este paso de tramar un plan para saciar tu deseo, de hacer un compromiso en tu corazón de cruzar la línea y saciar tu deseo descontrolado, porque la caída casi es inevitable en este punto. Y luego Santiago nos cuenta el tercer paso, que es el fin.
la muerte. O sea, ya nos explicó el origen y el proceso y llegamos a su triste fin. Cuando Santiago dice el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es esta muerte que describe Santiago? Bueno, pregúntenle a Adán y Eva, a Caín, a David, a Judas. Todos ellos experimentaron la muerte o de sí mismos o de una persona muy cercana. El pecado mata. El pecador muere o el pecado causa la muerte de otros. Esta palabra incluye todos los sentidos de la muerte. En el sentido bíblico, la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte física, la muerte metafórica. El pecado mata, destruye, daña, hiere, lastima. Recuerda las veces que caíste en pecado y recuerda las consecuencias en el pasado. Y eso que todavía no hemos enfrentado el juez y todavía no hemos respondido cara a cara por esos actos rebeldes. La glotonería mata al glotón físicamente. Un solo pecado es suficiente para condenarnos, para condenar al pecador por la eternidad. El adulterio mata la relación matrimonial. Tal vez esta charla sobre el origen de la tentación, el proceso y su fin, te ha encontrado en medio de una gran tentación en tu vida. En ese caso, acepta la advertencia de Santiago. Considera cómo está creciendo ese deseo. Considera a dónde te llevará si no es controlado. Considera lo que perderías, lo que matarías. Considera el impacto en tu relación con tu Creador. O tal vez ha sido muy tarde. Caíste en el pecado. Estás experimentando los tristes resultados, la muerte, la destrucción, el daño que has causado. Aquí es donde entra la esperanza del Evangelio, porque Cristo en la cruz compró el perdón. Y si lo crees, si aceptas tu propia culpa, Cristo borra no todas las consecuencias personales en tu vida, pero quita la muerte eterna. Dice 1 de Juan 7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al experimentar las tentaciones de hoy y de mañana y el resto de la vida, tomemos en cuenta el origen del pecado, el origen de la tentación, el proceso de la tentación y el triste fin de caer en la tentación. Gracias por escucharme y que Dios les bendiga y que les conceda victoria en todas las tentaciones. Amén.